Amigos, hoy hablaremos de esta represa en China, que no solo estableció un nuevo estándar en el mundo de la ingeniería, sino que, según la ciencia, también ha afectado la velocidad de rotación de la Tierra. Este es el único proyecto en la historia de la humanidad que se puede ver desde el espacio y que ha desafiado el sistema natural. Nos referimos a la Represa de las Tres Gargantas, construida sobre el río Yangtze en la provincia de Hubei, China. Para comprender este proyecto, primero debemos ver por qué China necesitaba asumir un riesgo tan grande y qué tan pesada era la carga que representaba el río Yangtze, también conocido como el Río de la Tristeza de China, para la población local antes de la construcción de la represa. Estimados espectadores, el río Yangtze es el tercer río más grande del mundo y cuando sus aguas se descontrolan, destruyen todo a su paso. En el siglo pasado, las inundaciones de este río causaron la muerte de más de 300.000 personas, razón por la cual el gobierno chino decidió construir la represa más grande del mundo para detener este torrente de la naturaleza. Pero fue una decisión fácil de tomar, aunque parecía un sueño de ingeniería imposible de ejecutar. El proyecto comenzó en 1994 y tardó unos 17 años en completarse. Se utilizó tanto hormigón y acero en la construcción de esta presa que se podrían haber construido varias torres Eiffel. En cuanto a su tamaño, esta presa tiene 2,3 kilómetros de largo y una altura de unos 183 metros, lo que equivale a un edificio de 60 pisos. Miles de ingenieros y obreros trabajaron día y noche para construirla. De hecho, el mayor desafío durante la construcción fue detener el rápido caudal del agua, para lo cual los ingenieros tuvieron que desviar temporalmente el río. Esta es la estructura más pesada jamás construida por manos humanas. Cuando el agua llenó la presa, se creó un lago de 600 kilómetros de largo. Este lago es tan grande que el peso del agua que contiene supera los 42.000 millones de toneladas. Este es el punto que sorprendió a científicos de todo el mundo. Científicos de la NASA revelaron que, al llenarse la presa de las Tres Gargantas a su máxima capacidad, el momento de inercia de la Tierra se ve afectado por este enorme peso. El principio científico establece que, cuando un objeto en rotación desplaza su centro de gravedad, su velocidad de rotación cambia. El inmenso peso del agua acumulada en la presa de las Tres Gargantas ha ralentizado la rotación de la Tierra en 0,06 microsegundos. Si bien este lapso de tiempo parece insignificante, es la primera vez en la historia de la humanidad que un proyecto humano afecta la rotación terrestre. Además, esta presa también ha desplazado los polos terrestres 2 centímetros de su posición original. Esto demuestra el poder y la magnitud de este proyecto, hasta qué punto el ser humano ha intervenido en la naturaleza con la ayuda de la tecnología. Pero el precio de este proyecto fue muy alto. China tuvo que hacer un enorme sacrificio para construir la presa de las Tres Gargantas. Cuando el agua comenzó a acumularse tras la presa, el nivel del agua subió y todas las ciudades y pueblos situados en las riberas del río comenzaron a hundirse gradualmente. Alrededor de 1,3 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a este proyecto. Esta cifra supera la población total de muchos países. El gobierno reubicó a estas personas en nuevos lugares, pero su tierra natal, sus tierras y sus recuerdos quedaron sepultados para siempre bajo las aguas. Según los informes, unas 13 ciudades importantes, 140 pueblos y más de 1.350 aldeas quedaron sumergidas en el lago de esta presa. Además, yacimientos arqueológicos, templos y sitios históricos con miles de años de antigüedad también fueron destruidos por esta presa. El gobierno chino salvó algunos de estos vestigios históricos y los trasladó a otro lugar, pero mucho se perdió para siempre. Los ecologistas han criticado duramente el proyecto desde su inicio. Argumentan que un embalse tan grande podría ejercer presión sobre las placas tectónicas de la Tierra, aumentando el riesgo de terremotos. Estas preocupaciones se intensificaron cuando, tras la construcción de la presa, la zona experimentó un aumento de pequeños terremotos y deslizamientos de tierra. La presión del agua es tan grande que está alterando las condiciones internas de la Tierra. Además, muchas especies raras de peces y otras criaturas acuáticas que habitan el río se encuentran ahora en peligro, ya que la presa ha bloqueado su hábitat natural. El delfín del río Yangtze, que alguna vez fue el símbolo del río, está ahora casi extinto. Sin embargo, el gobierno chino, por otro lado, tiene una visión diferente. Según ellos, la presa era esencial para satisfacer las necesidades energéticas de China. La presa de las Tres Gargantas es también la central eléctrica más grande del mundo. Cuenta con 32 generadores principales, cada uno de 6.000 toneladas.
Cuando estos generadores están en funcionamiento, producen más electricidad que muchas centrales nucleares juntas. Esta presa por sí sola genera suficiente electricidad para iluminar un país como Pakistán o Suiza. Gracias a esta presa, China ha evitado la quema de millones de toneladas de carbón cada año, lo que ha reducido la contaminación. Por lo tanto, China la considera una obra maestra de la energía verde. Otro propósito de esta presa fue mejorar la navegación fluvial. Anteriormente, viajar por el río Yangtze era muy peligroso y los grandes barcos no podían transitar por él, pero ahora el nivel del agua es alto y tranquilo, lo que permite que incluso los grandes buques de carga transporten fácilmente mercancías al interior de China. Hay otro aspecto interesante que hace única a esta presa, su sistema de elevación de barcos. Dado que el nivel del agua es muy alto en un lado de la presa y bajo en el otro, el paso de los barcos era un gran problema. Para solucionarlo, los ingenieros construyeron el sistema de elevación más grande del mundo, capaz de levantar el barco junto con el agua y trasladarlo desde la parte superior de la presa hasta el otro lado. Es una proeza de la ingeniería que resulta asombrosa. El trayecto que antes duraba horas, ahora, gracias a este sistema, se completa en pocos minutos. Además, cuenta con 5 esclusas que funcionan como escaleras, permitiendo el paso de los barcos paso a paso. Expertos militares de todo el mundo también vigilan esta presa. Se dice que la presa de las Tres Gargantas es el punto débil de China. Si esta presa fuera atacada en caso de guerra o se rompiera debido a un desastre natural, sería difícil calcular la devastación resultante. Si la presa se rompiera, una inundación de agua que viajaría a 100 km/h convertiría zonas densamente pobladas de China en lodazales. Ciudades importantes como Wuhan y Shanghái quedarían en la trayectoria de esta agua. Por ello, China ha mantenido una estricta seguridad en esta presa, con un sistema antiaéreo y una fuerte presencia militar permanente para prevenir cualquier ataque aéreo. Hace algún tiempo, se viralizaron en redes sociales imágenes satelitales que mostraban una supuesta irregularidad en el muro de la presa, lo que sembró el pánico en todo el mundo. Sin embargo, posteriormente, el gobierno chino y los ingenieros explicaron que esta irregularidad era en realidad un error de las imágenes satelitales y que la presa se mantenía firme en su lugar y era capaz de soportar todo tipo de presión. En cuanto al costo de esta represa, también es un récord. El costo total del proyecto se ha estimado en más de $30.000 millones, pero algunos expertos afirman que el costo real fue mucho mayor. Incluso después de gastar semejante cantidad, surge la pregunta de si esta represa es realmente beneficiosa. Si analizamos la historia de las inundaciones en China, esta represa ha reducido significativamente su intensidad. El agua que antes sumergía ciudades ahora se controla en la represa y se libera según sea necesario. Sin embargo, las consecuencias de intervenir en la naturaleza no siempre son evidentes. Problemas como la escasez de agua en las zonas altas del río y la pérdida de fertilidad del suelo están surgiendo. Amigos, este proyecto chino también ha atraído a otros países del mundo a construir grandes represas, pero al mismo tiempo ha planteado la pregunta de si realmente necesitamos proyectos tan grandes que alteren el sistema terrestre. En el futuro, podríamos ver más efectos de esta represa, ya sean cambios climáticos o geológicos. Actualmente, la represa de las Tres Gargantas se alza majestuosa sobre el río Yangtze, un testimonio del desarrollo de China y, a la vez, un símbolo de la lucha del hombre contra la naturaleza. Amigos, esta fue la historia de este proyecto mundial que realmente sacudió el planeta. Esperamos que les haya gustado esta información.